tengan ustedes. Quiero agradecerles por su participación en una jornada más del programa Martes Democrático, donde todos los días de la semana, los martes, se difunden conferencias, temas de coyuntura y de interés nacional que están en la agenda legislativa. Bueno, quiero agradecer la presencia de dos expositores. En esta oportunidad tenemos al doctor Francisco Felipe Quirós Chueca, vicedecano académico de pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un aplauso, por favor. Tenemos al magíster, a nuestro gran amigo Fernando Ayllón Dulanto, jefe del área de Museo del Congreso y de la Inquisición del Congreso de la República. Por favor. Dentro de unos momentos van a estar llegando nuestros congresistas que están en el programa. Hoy hay un pleno del Congreso donde se están tocando temas también de interés nacional. Y bueno, vamos a empezar con la exposición de un tema muy importante, que es la vida, pensamiento y obra de José Faustino Sánchez Carrión. Queremos también agradecer la presencia del Colegio 1160, del Colegio José Faustino Sánchez Carrión, quien está el director y la plana docente. Ellos están participando de esta reunión porque es un honor, es un privilegio que ellos lleven el nombre de este emblemático, de este personaje que ha jugado un rol muy importante en la historia del país. Quiero también un saludo, porque en estos momentos estamos transmitiendo, se está transmitiendo bueno, estamos transmitiendo en directo, a tiempo real, porque tenemos convenio con varias instituciones de todo el Perú. Quiero un saludo cordial a la Universidad Privada de Ica, a la Universidad Autónoma de Ica, a la Universidad Nacional de Moquegua, a la Universidad Nacional de Juliaca de Puno, a la Universidad Nacional Altiplano de Puno, a la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, a la Universidad Nacional Jorge Bassá de Groman de Tacna, a la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, a la Municipalidad Provincial de Sechura en la región de Piura, al Gobierno Regional de Arequipa y a la Universidad Santiago Antunés de Mayolo, región Ancash. A todos ellos un fuerte aplauso. En estos momentos ellos nos están visualizando. Y a la universidad, un saludo cordial que también vamos a tener en el lapso de la exposición a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de la Universidad de Huacho. Mediante videoconferencias va a ir un saludo de una autoridad de esta universidad. Bueno, empezamos entonces con la exposición a cargo de nuestro gran amigo, el magíster Fernando Ayllón Dulanto, jefe del área del Museo y Congreso y la Inquisición del Congreso de la República. Tuvo una trayectoria en el Congreso de la República, todo un personaje con una historia, y vamos a escucharlo, vamos a recibirlo con un gran aplauso a nuestro funcionario del Congreso de la República. Doctor Francisco Quirós, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Decana de América. Amigos todos que asisten a esta conferencia dedicada a uno de los peruanos más ilustres de todos los tiempos,
a un gran congresista que en realidad es un héroe civil de la República, don José Faustino Sánchez Carrión. Hemos cambiado con nuestro amigo el doctor Francisco Quirós el orden de las exposiciones para reflejar en primer lugar, introducirnos al tema de la importancia de la historia. Estamos en el siglo XXI y lamentablemente en nuestra época se está rindiendo culto solamente a lo material, a lo que es pasajero, a lo que es sumamente frívolo en la mayoría de los casos. Hoy en día los éxitos profesionales se miden por la cantidad de recursos que generan las actividades económicas. Y la tecnología parece absorbernos a todos. La moda entre los jóvenes es el último celular, la última computadora. Y cuando todo es innovación tecnológica, cuando todo es búsqueda de lucro, la pregunta que deberíamos de hacernos todos nosotros es si realmente sigue siendo importante la historia como ciencia, como curso en los colegios y universidades, si es importante la historia a inicios del siglo XXI para nuestra existencia individual y colectiva. Y partamos no de la memorización de la historia, que es una forma muy mala de aprender la historia, memorizar fechas, como que a uno le pregunten cuál era la población de Lima en la época de la guerra con Chile y uno tenga que responder que son 100.254 pobladores según el censo de 1876. Esa no es la forma más apreciable de conocer la historia. La mejor forma es reflexionar sobre los hechos históricos. Yo a veces le digo a los profesionales de las diferentes carreras, por unos segundos, en vez de memorizar, pensemos la historia, reflexionemos la historia. Partamos de un hecho sencillo. Supongamos que estamos en un hospital, nos despertamos en una clínica o en un hospital y pensemos que hemos perdido la memoria. No nos acordamos ni nuestro nombre, ni nuestro apellido. No nos acordamos siquiera si tenemos o no tenemos hijos o esposas. No nos acordamos si tenemos suegros o suegras. Tampoco nos acordamos, en este caso, si nosotros cerráramos los ojos, no nos acordaríamos ni qué hacemos en este auditorio. Lo que como una enfermedad, como la amnesia, para una persona realmente es una tragedia, para una entidad colectiva, para un país, olvidarse de su historia, la tragedia es mucho mayor. No aprendemos de los errores del pasado y estamos condenados a seguir repitiéndolos. Y esto pasa una factura muy grande a nuestra identidad colectiva, que la vemos reflejada en tantos casos de la vida diaria, que a veces nos los presentan como nuevos, y en realidad no son nuevos, sino solamente es un episodio más o un capítulo más de una historia. Y la historia, por supuesto, tiene luces y tiene sombras, porque está hecha por seres humanos. Y no todos hemos sido santos ni somos santos, virtudes y defectos. No todos son eruditos ni sabios. Hay de todos los niveles culturales y sociales. Y si uno piensa entonces, desde esa perspectiva, la historia se vuelve la ciencia con mayores aportes al conocimiento y además la más utilitaria. Porque es la única ciencia que nos dice de dónde venimos, nos explica por qué estamos en la situación en que nos encontramos y también nos da perspectivas de futuro y lo que más necesita nuestro país a inicios del siglo XXI. Y cercanos ya al bicentenario es repensarnos como peruanos, repensarnos qué país queremos construir y un país que nos debe incluir a todos aquellos que creemos en la libertad, en la democracia, más allá de los matices políticos o de las religiones, más allá de nuestra diversidad sexual, todos debemos estar incluidos en ese país en el cual se deben hacer realidad los sueños de los libertadores. Uno de los problemas graves que tenemos en la juventud hoy en día es haber desaparecido el curso de historia. Y estoy seguro del colegio, estoy seguro que el decano de la Universidad de San Marcos va a coincidir conmigo. Nos han hecho una mezcla espantosa, nos han puesto con educación cívica y con otros cursos y al final los chicos no saben nada ni siquiera de la historia contemporánea. Confunden a Francisco Pizarro con José de San Martín y aberraciones de ese tipo se dan de lo más natural en cualquier encuesta que ustedes quieran hacer en las calles de Lima. ¿Y cómo estará el resto del Perú? Sí. Volviendo a nuestro tema central, en esa perspectiva en que la historia realmente coge su importancia, tenemos que también reconocer que ha sido muy mal enseñada, porque a veces se confunde la literatura con la historia. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces nos explicaron a todos en el colegio el sueño de San Martín?
para definir los colores blanco y rojo de la bandera nacional. Entonces nos contaron a todos que San Martín había desembarcado en la bahía de Paracas, era entre el 7 y el 8 de septiembre de 1820, y al desembarcar ve unas aves pasar con sus alas rojas y su pechito blanco. ¿Recuerdan el nombre de las aves? Ven que a ustedes también se los han contado. Y a partir de ese supuesto hecho, San Martín habría escogido los colores de la bandera nacional. Pero esa es una narración literaria de Abraham Valdelomar de 1917. Y la ciencia histórica no nos enseña eso. La verdad es otra. ¿A qué me refiero? Recuerden ustedes que fue un marino genovés que había ido bajo la supuesta tesis de que el mundo era una esfera. Bueno, eso se sabía de la época de los griegos. Y los griegos habían hecho un cálculo, o en base a cálculos matemáticos, habían precisado hasta el tamaño del planeta. Pero Cristóbal Colón, partiendo de un error, pensaba que era más chico el planeta, pensó que si navegaba hacia el oeste iba a llegar a lo que entonces se llamaba la India. Y en realidad correspondería al Asia. Por supuesto, nadie sabía que existía en mitad del camino un continente. Y bajo un supuesto error convenció a una notable gobernante, a una mujer, a Isabel, la reina de Castilla y de León. España no existía. Y fue una mujer la que hizo lo que no hizo ningún hombre. Hoy en día queremos ser justos con las mujeres y hay un refrán que dice que detrás de cada gran hombre, una gran mujer. Acá en realidad era al revés. Detrás de una gran mujer, un gran hombre, Fernando de Aragón, que es considerado uno de los grandes gobernantes de España. Pero la dimensión universal de Isabel abarca no solamente por el descubrimiento de América, sino también por la prohibición de la esclavitud del indígena americano. Y ella lo hace a finales del siglo XV. Se adelanta mucho a las aboliciones posteriores de la esclavitud de los afrodescendientes. Bueno, como Colón fue financiado por la reina Isabel y vino en sus 3 famosas embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿con qué banderas vino? Con las de Isabel. ¿Y de qué color eran las banderas de Isabel? Rojas y blancas. Blanquirrojo, los símbolos de Isabel. ¿Por qué? Porque si ustedes trazan una bandera y la dividen en 4 campos, en una señal de la cruz, 2 rojos y 2 blancos, y en cada campo rojo ponen un castillo que representa el reino de Castilla, y en cada campo blanco un león parado en 2 patas, como el escudo de la marca de autos Peugeot, para que mis amigos varones, sobre todo que nos gustan tanto los autos, entiendan. Bueno, roja y blanca era la bandera castellana. Cuando se descubre que es todo un continente, es integrado como un virreinato, como una provincia más, jamás colonia, sí provincia, sí virreinato, de la corona de Castilla. ¿Y qué banderas flameaban en los siglos XVI, XVII y XVIII en América Española? La blanca y roja castellana. Entonces, y luego de eso, con Felipe I, cuando se crea una bandera para el Imperio Español, ¿de qué color era? Blanca el fondo y una especie de X roja, que no es sino la cruz de San Andrés, el apóstol, que murió crucificado, pero no una cruz recta. Él no se sintió digno de morir como nuestro Señor Jesucristo y pidió que lo pusieran una cruz en diagonal, que es el símbolo también de esa dinastía. Entonces, blanca y roja, la bandera de Castilla y de León. Blanca y roja, la bandera del Imperio Español. Cuando los españoles inventaron la que conocemos todos, siquiera por el Mundial de Fútbol, la roja y amarilla, la inventaron en 1785 bajo el reinado de Carlos III como bandera de la flota española. Y cuando la comenzaron a usar como bandera nacional de España, recién cuando los franceses invaden la península ibérica hacia 1808. Entonces, ¿por qué San Martín nos coloca los colores tradicionalmente castellanos, a lo que en la época virreinal se le conocía como el Virreinato de Perú o Virreinato de Nueva Castilla? Entonces, hay que entender que no todos los actos humanos corresponden al consciente. Muchos de nuestros actos tienen explicaciones en el inconsciente. Y hay que reconocer que José de San Martín viajó a España muy joven y peleó por la independencia española contra los invasores franceses. Y los colores típicos castellanos son el blanco y rojo. Entonces, como un acto inconsciente, San Martín nos regresó a los colores tradicionalmente castellanos. ¿Sí? Lo demás, esto es una explicación histórica, lo otro es una narración literaria. Y ustedes podrán decir, las narraciones literarias no son importantes. Sí son importantes. Porque, por ejemplo, una de las cosas, una de las virtudes que más caracteriza a la raza humana es el amor, los sentimientos. Tanto es así que el mandato divino, cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cómo explicar los mandamientos, dijo en 2, amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, el amor es un mandato divino,
pero no hay ningún historiador que con frases frías de la historia pueda explicar, ni tampoco un científico que pueda explicar el sentimiento del amor. Para eso se lo dejamos al campo a los poetas, a los literatos y a algún escritor que tenga, por supuesto, formas de expresión. Por ejemplo, cuando uno le dice a la mujer amada, tus ojos son como fuegos que calientan mi alma, etcétera. Eso evidentemente, si quisiéramos hacer una pintura en base a una descripción de ese tipo, o decirle a una señorita que sus cabellos son como las ondas o las olas del mar, es muy difícil, pero la literatura sí es indispensable. Y para entender una época como la independencia, la literatura es importantísima. Justamente el doctor Quirós viene con un libro de la colección documental de la independencia del Perú. Un grupo de historiadores hace medio siglo atrás, en la época del gobierno del general Velasco, se creó una Comisión Nacional de Sesquicentenario de la Independencia del Perú, con la finalidad de demostrar el aporte de los peruanos a la gesta emancipadora de toda América del Sur. Y justamente, ya que le he visto el tomo ahí, hay unos tomos dedicados a la poesía y a la literatura en la etapa de la emancipación. Y por supuesto es indispensable, porque la gente luchó, vibró, dio su vida. ¿Por qué? Por un concepto, por una pasión, no por una explicación racionalista, sino por la idealización del amor a la libertad. La libertad fue la bandera primera de nuestros emancipadores, de nuestros libertadores. Y al contrario de lo que dicen las explicaciones, o decían las explicaciones cuando nosotros, el doctor Quirós y yo éramos escolares, y nos decían que la gesta emancipadora se debía a San Martín y Bolívar, justamente estos grandes historiadores, entre lo que puedo recordar, por ejemplo, a algunos sanmarquinos como Alberto Tauro del Pino, la doctora Ela Dunbar Temple, bueno, varios historiadores de diferentes universidades escribieron y todos colaboraron gratuitamente para sacar adelante esa colección de 126 volúmenes en total. Y entre estos historiadores, ¿qué demostraron? La gran participación del pueblo peruano. Entonces, rebatiendo un poco, ante todo, ¿qué fue la guerra de la independencia? ¿Fue una guerra contra España, como explica en el colegio? No, fue una guerra civil. Entre los partidarios del antiguo régimen, en términos historiográficos, lo que conoceríamos como los partidarios de la monarquía absolutista, un sistema político en que el rey es la única autoridad, el Estado le pertenece al rey, los impuestos que pagamos son propiedad del rey, por eso es que el virreinato lo dividieron tan fácilmente en el siglo XVIII con el cambio de dinastía de los Habsburgo a los Borbones. Pero en ese contexto de esa monarquía absolutista, donde el rey es la ley o la dicta, el rey nombra el juez, el rey administra todos los tesoros y al fin y al cabo es él el dueño del Estado, frente a esos ideales habían surgido nuevas ideologías importadas y había también surgido el fenómeno llamado la Ilustración. ¿Qué hechos históricos importantes? Por ejemplo, la Revolución Inglesa, la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos de América, por supuesto, y también la Revolución Francesa. Por otro lado, el pensamiento español también había evolucionado. Y además de eso, en el Perú había surgido también una diferenciación del concepto de patria del siglo XVI o XVII hacia el concepto del siglo XVIII, donde ya los pobladores, los que eran en entonces eran los españoles americanos, se sienten diferentes a los españoles peninsulares, digamos, en alguna forma. ¿Y dónde comienza todo el movimiento de la independencia de Hispanoamérica? No comenzó con San Martín y con Bolívar, comenzó en el Cusco, con un cholito como nosotros, con un mestizo como nosotros, José Gabriel Condorcanqui, quien es más conocido como Túpac Amaru II, el 4 de noviembre de 1780. Y recuerden inclusive que en su revolución, el día 16 de noviembre, proclamó la abolición de la esclavitud. En su programa no solamente incluyó las demandas de mejoras para nuestra raza indígena y las personas mestizas, también proclamó la abolición de la esclavitud. Y cuando hablamos de Túpac Amaru, solemos ser injustos, porque fue una revolución que tuvo dos caudillos. Y el otro caudillo, ¿quién fue? Micaela Bastidas. Y ella no era indígena ni era mestiza, era samba. Y tenemos entonces también el aporte de una importantísima afrodescendiente para comenzar el movimiento por la independencia de América. Y en realidad uno de los motivos del fracaso de Túpac Amaru fue no haberle hecho el suficiente caso a Micaela, porque recuerdo, doctor, Micaela le pedía que ataque de una vez el Cusco, ¿no es cierto? Y Túpac Amaru se negó, quiso hacer un cerco y rendirlos por hambre. Y conclusión, Túpac Amaru perdió. Moraleja, hay que hacerle más caso a las esposas. Sí.
Pero si por las armas en el Perú comienza la independencia de América, en el mundo de las ideas, ¿quién fue el primer escritor nacido en Hispanoamérica que plantea la necesidad de unir todos estos pueblos como una sola gran nación diferente de España, de la península ibérica? ¿No fue un casi peruano, es decir, un arequipeño de la República Independiente? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, el jesuita desterrado, que es conocedor de la revolución de Túpac Amaru, inclusive hizo gestiones ante diferentes monarcas pidiendo el apoyo económico a esta revolución, que él pensó que sería el nacimiento de la independencia de un gran Perú o de una gran unidad hispanoamericana. Entonces, cuando dicen que los ideales de la integración continental vienen con Bolívar, disculpen, si hubiéramos nacido en el virreinato y había una desgracia natural en cualquier parte de los dominios de España, de Panamá hasta el Estrecho de Magallanes, el que asistía y los que iban en su ayuda no era el virrey del Perú, no era la población de Lima, no era la población del virreinato que hacían las colectas. Entonces los ideales de la integración continental vienen y se crearon y surgieron en el virreinato del Perú. No nos vinieron impuestos por Simón Bolívar, ni mucho menos. Entonces, ¿qué les quería decir? Tras el fracaso de Túpac Amaru, ¿ahí quedó el aporte peruano? No. En el mismo Cusco, ¿qué pasó? La conspiración, por ejemplo, ¿no? La conspiración de los hermanos Angulo. Pero también tenemos a la revolución de Mateo Pumacahua, 1814. A Hilario Ubaldi, la conspiración, perdón, los hermanos Angulo junto con Mateo Pumacahua en 1814. Y en Tacna, ¿qué pasó? 1811, Francisco de Sela. 1813, Payardele. Y en Huánuco, Panataguas y Guamalíes, no tuvimos a Crespo de Castillo un 22 de febrero de 1802 armando la pradera, incendiándola literalmente en Huánuco. ¿Y qué pasaba en Lima? En Lima, el Convictorio San Carlos, la Facultad de Medicina. Y además de la Facultad de Medicina, teníamos, por ejemplo, el Oratorio San Felipe Neri. Todos estos eran sitios de conspiraciones permanentes y parte de la nobleza, entre ellos el Marqués de Torre-Tagle, también conspiraban para lograr la independencia de estos dominios. Pero dirán ustedes, si en Lima misma habían tantos partidarios de la independencia, ¿por qué no fue tan difícil a los peruanos esta? La primera reflexión, ¿cuántos ejércitos tenía el rey en la Capitanía General de Chile? 1.500 hombres, 2.500, exagerando 4.000. Argentina, otro tanto. Sumamos Colombia y Venezuela, ¿habrían 8.000? No más. Y según los censos, si sumamos las milicias del Virreinato del Perú con el ejército real, superaron los 100.000. Y aun cuando llega San Martín al Virreinato del Perú, quedaban más de 24.000 efectivos en el ejército realista. El núcleo militar del dominio español en América del Sur estaba en el Perú. Si ustedes quieren romper una cadena, todo el mundo busca el eslabón más débil. Pero en este caso el eslabón más fuerte era el Virreinato del Perú. Y a pesar de eso, en el Perú había surgido el semillero de la lucha por la independencia. Pero junto a estos heroísmos de estos grandes partícipes de la historia, hay un heroísmo mucho más grande que nosotros los sanmarquinos siempre recalcamos. ¿Cuál es? Todos los que tengan hijos me van a entender, los que no tengan hijos cuando sean padres. ¿Quiénes formaban el ejército patriota? La primera pregunta. Eran jóvenes de 13, 14, 15 años. Yo voy a suponer que entra un hombre como Sánchez Carrión, que era un gran orador, entra a nuestro pueblo, nos da un gran discurso y pide tropas para el ejército. Y nosotros vemos salir a nuestros hijos de 13, 14 y 15 años. ¿Qué tal dolor para las madres, por Dios? Ver a sus hijos, enviarlos a dar la vida por la libertad. ¿Qué tal dolor para los padres? El dolor del poblador común y corriente, el sacrificio de vidas de peruanos por la gesta emancipadora, fue más grande que todos los otros pueblos juntos de América Española. Nosotros nos costó 44 años de guerras y solamente para terminar la explicación militar, tantas flores le damos al general Simón Bolívar. Recordemos que en la batalla de Junín, Bolívar estaba derrotado. Y fue un cholo como nosotros, Andrés Rázuri, nacido en el departamento de la Libertad, San Pedro de Yoco. Y Andrés Rázuri, cuando le dan la orden que se retiren los húsares del Perú, él cambia la orden. A pesar que eso implicaba que lo fusilen, porque uno desobedece en campo militar, en el acto te fusilan.
y le dice a los húsares que ataquen, y gracias a los húsares obtiene la victoria en Junín. Pero una interrogante que nunca nos explican en los colegios o en las universidades. ¿Por qué son importantes los húsares del Perú? Porque todos eran peruanos de nacimiento. ¿Y quiénes los habían entrenado? Oficiales peruanos, entre ellos el gran mariscal Ramón Castilla, todavía un joven oficial. ¿Y qué pasó y por qué Castilla no combatió? Porque Bolívar, que detestaba a los peruanos, le dio el mando a un oficial argentino. Castilla protestó y lo metieron preso. Entonces tuvimos en la victoria de Junín a Castilla y a los húsares, todos ellos peruanos. Y en la victoria de Ayacucho, ¿a quién tuvimos? Según el parte, ustedes saben que Bolívar no estuvo, dirigía el ejército Antonio José de Sucre, y sin quitarle méritos a Sucre, ni forma alguna, Sucre llega a reconocer por escrito que la victoria se le debe a José de la Mar. Y dirán ustedes, ¿por qué es tan importante la mar? Porque cuando Bolívar se retira del Perú y va a Colombia, se lleva como 5.000 peruanos contra su voluntad para las guerras civiles colombianas. Y además nos exige, estando el presidente de Colombia, que le entregáramos primero a Bolivia, que él crea, separando el Alto Perú del Bajo Perú, que le entreguemos Tacna, Arica, Tarapacá y Antofagasta. Como solamente se le entró a Antofagasta, entonces nos exigió también que le entregáramos Tumbes, Jaén y Maynas a la Gran Colombia. Y una compensación económica multimillonaria, un alto porcentaje del presupuesto del Perú. ¿Quién gobernaba el Perú? José de la Mar. José de la Mar, que había sido miembro del primer Congreso Constituyente, que había sido presidente del Congreso de la República. José de la Mar había nacido en Cuenca, actual territorio del Ecuador. Había pasado su infancia en Guayaquil, y ante este ataque contra la peruanidad, contra nuestra integridad territorial, se negó a entregar esos territorios. Entonces, un 3 de julio de 1828, Bolívar nos declara la guerra, exigiendo la entrega de Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Y cuánto duró esa guerra? Luego, al disolverse la Gran Colombia, el reclamo fue sustentado por Ecuador. ¿Y cuándo terminó? En el conflicto del Cenepa, con la victoria peruana en el Cenepa en 1998. 170 años de guerra. Entonces, a mí como peruano, como comprenderán, se nos quiso quitar Tumbes, Jaén y Maynas, nos quitó Guayaquil y nos separó el Alto Perú. Como peruano, como le dije a Hugo Chávez cuando me preguntó por qué en el Perú no queríamos a Bolívar y sí más nos identificamos con San Martín, le di esa pequeña explicación histórica. Y después Hugo Chávez me dijo, uy, si usted no quiere a Bolívar, a mí me odia. Entonces yo con toda sinceridad le dije, no, señor Hugo, no, señor presidente, porque él era presidente en ese momento de su país. Yo no lo odio, yo como cualquier católico rezo porque Dios guíe o inspire a los gobernantes a hacer una buena gestión, pero creo que Hugo Chávez no escuchó mucho porque Venezuela está muy mal, ¿no? Creo que por lo menos no rezaba mucho. Entonces, lo cierto es eso. Hay que entender en la lección de Bolívar, con sus aportes y también con los daños que nos hizo al país, que nadie puede querer más al Perú que los peruanos. Ningún extranjero va a querer más a nuestro país que nosotros, y que las soluciones a nuestros problemas jamás vendrán de fuera. Tienen que surgir de la creatividad de los hombres y mujeres de esta tierra. Y dentro de esa creatividad, ¿a quién recordamos? José Faustino Sánchez Carrión. ¿Qué decir de él? Que era un hombre que había nacido en una clase relativamente acomodada, pero en Huamachuco, una clase media acomodada que poseía tierra a su padre, un 13 de febrero de 1887, que era un estudiante brillante que sintió el llamado a ser sacerdote. Entonces ingresó al seminario de Trujillo. ¿Y qué lo caracterizaba? Su erudición, su amor al estudio, su profunda fe católica y su gran oratoria. 2 años después siente que no es lo suyo ser sacerdote. Y viene y postula el convictorio de San Carlos, que luego se integró a la Real y Pontificia Universidad de San Marcos. Y en el convictorio carolino, ¿cómo destaca? Por ser un excelente alumno. Y no solamente es un excelente alumno, sino que, para poner un ejemplo de lo que él significó para nosotros como ejemplo de ética, hay que reconocer que nuestro país necesita más que nunca paradigmas morales. No necesitamos políticos que hablen de moral, necesitamos políticos que actúen moralmente, que es diferente. Y de entre esos políticos morales, el ejemplo de José Faustino Sánchez Carrión tiene plena vigencia. ¿Y qué hizo él como estudiante de San Marcos? Siendo estudiante de Derecho,
también gustaba las matemáticas, que es raro que los hombres de letras nos gusten los números. Y enseñó matemáticas y filosofía, según el testimonio de don Toribio Rodríguez de Mendoza, quien había reformado los estudios en el Convictorio Carolino. ¿Y por qué era importante que él enseñara? Porque no había plata para pagarle a los profesores. Así que el problema en los sueldos de los profesores de San Marcos no es solamente contemporáneo. El problema también era antiguo en la época de la gesta emancipadora. ¿Y ustedes saben cuánto significó para él? Significó que en vez de terminar joven su carrera, la terminara a los 31 años de edad. Entonces, y cuando se recibe de abogado, ¿a qué se dedica? A ser abogado defensor de huérfanas y de viudas, de huérfanos y viudas. Es decir, comienza a entender que la democracia para él comienza con la gente más pobre. Ese es su ejemplo de vida. Y aparte de eso, ¿por qué se hace importante? Él también es un ser humano, se casa con una joven mujer, pero lamentablemente murió muy pronto ella y no quería ponerle una madrastra a su hijita. Se casó en segundas nupcias con su cuñada, con quien inclusive llegó a tener más hijos, y inclusive uno de ellos nació póstumamente el 20 de septiembre de 1825, cuando él ya había fallecido, pero coincidiendo con el aniversario del Congreso. Entonces, Sánchez Carrió, que sufrió el golpe de la pérdida de su esposa, el golpe de la pérdida de su padre, fue un excelente padre, que jamás quiso que tuviera una madrastra a sus hijos y pensó que casándose con la cuñada, por lo menos la cuñada cuidaría a su sobrina. Sí, eso que puede parecernos raros, recuerden que en esa época, viviendo en pueblos pequeños, era más común que en nuestra época. ¿Y cuándo decide entrar a las arenas políticas? Cuando era profesor en San Marcos, dicen en los comentarios de la Riva, decían que por su culpa hasta los ladrillos del Convictorio Carolino se habían vuelto revolucionarios y patriotas, separatistas. Ellos decían subversivos para la época. Entonces, ¿qué tal oratoria la de Sánchez Carrión? Que en la sociedad colonial y desde San Marcos se enfrentaba, porque Convictorio Carolino es parte de San Marcos, se enfrentaban a las autoridades virreinales. Y además el homenaje a Baquíjano famoso, en el discurso homenaje en la época colonial, normalmente se dedican literalmente, como hacen a veces en las presentaciones de libros, solamente alaban a los autores y no hacen una crítica real. Entonces eran realmente un intercambio de, no sé, dirían los jóvenes, de sobonerías. Pero él, en vez de hacer eso, él denuncia los 3 siglos de esclavitud y de servidumbre del virreinato del Perú. Hacerlo en las narices del virrey con toda la nobleza era casi suicida en aquella época. Tan suicida fue que lo separaron del claustro, amenazado por Abascal y por Pezuela. Entonces él estuvo por algún momento fuera de los claustros de la universidad. Pero rompe su silencio cuando llega a San Martín. San Martín, cuando viene al Perú, viene con, recordemos, 4.100 soldados, argentinos y chilenos, pero vino con 15.000 fusiles, y una de las primeras normas que da es un decreto que proclama la liberación de todos los negros esclavos que se unieran al ejército libertador. Y dicen que los primeros meses, primer mes o 2 meses, ya habían 3.000 esclavos que se habían unido al ejército libertador, que dicho sea, en su mayoría también estaba formado por afrodescendientes. Entonces podríamos decir que a los 3 o 4 meses de estar San Martín en el virreinato del Perú, la mayoría de los soldados eran nacidos en estas tierras. Sí, ni lo duden, eso está totalmente demostrado. Y traslada su campamento a Huaura. ¿Y qué pasaba en tanto? En la llamada corriente libertadora del norte, las tropas de Bolívar habían perdido frente a las tropas realistas, dirigidas por el mariscal de campo Eymerich. ¿Y qué había pasado? ¿A quién le piden ayuda? Sucre le pide reiteradamente ayuda a San Martín. San Martín, ¿qué ejército tendría? Un ejército improvisado de más o menos 8.000 a 10.000 hombres. ¿Cuántas tropas realistas quedaban? 24.000 veteranos en guerra. Y a pesar de eso, le envió una división dirigida por Andrés de Santa Cruz y formada por 1.622 peruanos. Esos peruanos, ¿a dónde van? Participan directamente y son el primer cuerpo que entra en combate en la batalla de Pichincha. Y la sangre peruana le dio la libertad al norte de América del Sur. Sí, Ecuador no existía. Pero lamentablemente, cuando Santa Cruz hace eso, ¿cuántos peruanos regresaron de los 1.622? Considerando los heridos, muchos de ellos mutilados, regresaron 850. O sea, la mortandad fue bien alta.
Y en aquel momento Bolívar aprovecha y ocupa el norte del virreinato y nos quita Guayaquil. Lo anexa contra su voluntad y la población de Guayaquil se dirige a San Martín. En una carta explicándole el tema, San Martín le dirige una carta a Bolívar reclamando contra la anexión de Guayaquil y Bolívar le responde amenazándonos. Directamente dice que la suerte de Guayaquil está decidida por Colombia y que en todo caso sería motivo de una guerra entre Perú y Colombia, después que le dimos la victoria en el norte y teniendo nosotros el ejército realista en el sur. Por eso es que San Martín va a la entrevista de Guayaquil. Y en el gobierno de Guayaquil, ¿quién era el hombre más poderoso? Su principal ministro y su asesor, Monteagudo. Y San Martín y Monteagudo creían en el proyecto de la monarquía constitucional. Y en aquel momento rompe su silencio José Faustino Sánchez Carrión. Y él, que estaba enfermo, su salud era delicada, dirige sus famosas cartas del solitario de Sayán y directamente dice, reconoce que la forma monárquica de gobierno es la más simple, porque literalmente dice, para tener un monarca lo único que basta es tener el alma de un esclavo. Evidentemente ninguno de nosotros se quiere sentir esclavo. Para tener un monarca lo único que falta es tener espíritu de sirviente. Evidentemente ninguno de nosotros quiere ser sirviente. Y bajo el impulso de los ideales que él pronuncia, es que él comienza a hacer una campaña en la conciencia colectiva para que el grueso de la población se incline a la forma republicana de gobierno. Y es por eso que se considera que sus escritos inspiraron a la mayor parte de los ideólogos de la emancipación y sobre todo luego a los miembros del Congreso Constituyente. Y Sánchez Carrión vendrá a Lima y el estar en Lima tendrá la gran oportunidad de destacar por sus grandes dotes oratorias. ¿Dónde? En el Congreso. Enfrentándose primero a Monteagudo, que era el hombre poderoso, y era un hombre que tenía bastantes excesos y crímenes, se le atribuyen, dicho sea de paso. Entonces se enfrenta a Monteagudo y defiende las tesis republicanas, y lo hace por todos los periódicos de la época, que dicho sea de paso no recibían publicidad del Estado, ¿no? Y lo hace con la fuerte convicción de su sola fuerza de convencimiento, de cultura y de su pasión. No era un hombre de armas, era un hombre de ideales, y los vivía. Y cuando hace toda esta gran defensa, la población, San Martín regresa de la entrevista de Guayaquil. Bolívar lo recibió con 3.000 soldados y le dijo bienvenido a tierras colombianas. Y por estos y otros motivos, evitando una guerra con Colombia, San Martín decide retirarse del Perú e instala el Congreso Constituyente. ¿Por qué es importante la instalación del Congreso? Porque en primer lugar, la tesis de la soberanía del poder en el monarca era el fundamento del realismo y el fidelismo. ¿Y cuál es la tesis contraria? La tesis de la soberanía popular. Y la tesis de la soberanía popular, entonces, ¿dónde reside la soberanía? Ya no en el rey, en el pueblo, en el ciudadano. Ya el que entonces en la monarquía era el fiel y leal sirviente o súbdito, y en la época colonial diríamos, somos fieles y leales súbditos de nuestro señor, el rey de España, ya no queremos eso, queremos ser ciudadanos libres y elegir nuestros representantes y que ellos gobiernen en nombre de todos. Entonces, el punto de la soberanía es el pueblo. El régimen es el régimen o la democracia representativa, la democracia moderna, no tal como la conocemos ahora, más limitada que la nuestra, pero sí esencialmente la misma, en el sistema político caracterizado por la división de poderes para enfrentar o impedir que la voluntad de una sola persona gobierne y sea dueño o cometa excesos con toda una población. Entonces, para eso se postula la división del poder político, que es uno solo, en 3 esferas distintas, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y bajo esas convicciones, San Martín convoca elecciones al Congreso, y al convocar el Congreso, este se instala. ¿Y dónde se instala? El 20 de septiembre de 1822, justamente en la Universidad de San Marcos, que quedaba entonces donde actualmente está el Palacio Legislativo local del Congreso. En San Marcos se instala el Congreso, y en el acto de instalarse el Congreso, ¿por qué? ¿Quiénes lo conforman? San Martín pide a todos los pueblos que nombren a sus representantes, y a todos los cita en un solo lugar, la capilla de San Marcos. Y al citarlos en ese solo lugar, todos ellos juntos, ¿qué deciden? Conformar el primer Congreso Constituyente del Perú. Entonces, ¿cuándo nace el Estado peruano? El 20 de septiembre de 1822. ¿Cuándo es el aniversario de la patria? Los 20 de septiembre.
Y para que no tengan ninguna duda, el aniversario de la patria no es 28 de julio, ni mucho menos, es el aniversario de la declaración de la independencia en la ciudad de Lima. Pero el proceso había comenzado con Túpac Amaru, el 4 de noviembre de 1780, y si por declarar la independencia, entonces tendríamos que decir el pueblo de Supe, 5 de abril de 1819. Pero lo que se trata esencialmente, la ceremonia del 28 de julio de 1821 es importante, claro, declaran la independencia en la capital del virreinato, pero el Estado peruano recién se conforma el 20 de septiembre de 1822, cuando se establece el primer Congreso Constituyente del Perú. ¿Y qué dicen los congresistas al establecerse? En primer lugar, nombran una mesa transitoria, que ahora le llamamos juntas preparatorias, presididas por Toribio Rodríguez de Mendoza, y más de la mitad de los miembros del Congreso eran habían sido sus alumnos. Y en ese Congreso, presidido por Toribio Rodríguez, el secretario es José Faustino Sánchez Carrión. Y al instalarse, ¿qué dice? Convocan una elección, eligen a Francisco Javier de Luna Pizarro, primer presidente del Congreso. ¿Y qué dice Luna Pizarro en su discurso? La soberanía reside en la nación. En primer lugar dice, queda instalado el Congreso Constituyente. En segundo lugar, la soberanía reside en la nación. Y su ejercicio en el Congreso que la representa. Con ese acto nace el Perú en la esfera de las naciones. Nace el Perú como país libre e independiente. Nunca antes existió un país llamado Perú. No confundan ni el Tahuantinsuyo ni el Virreinato del Perú con el Perú. Nuestro país nació aquel 20 de septiembre. Y justamente fue José Faustino Sánchez Carrión el autor de un proyecto de ley que declara fiesta nacional del Perú los 20 de septiembre, en homenaje al establecimiento del primer Congreso Constituyente. Y el más grande historiador de la República, don Jorge Basadre, dice que justamente ese día se crea el Estado peruano. ¿Quiénes los crearon? Los congresistas que se reunieron aquel 20 de septiembre de 1822. Por eso es que a los congresistas se les llama padres de la patria, porque en el acto de reunirse en representación de sus pueblos, deciden que se cree un país que antes no existió. Así más o menos me van entendiendo. ¿Por qué cayó en desuso esta fiesta? Uno, por los golpes de Estado. Dos, por la tendencia a rendirle culto a todo lo extranjero y olvidamos los aportes nacionales a la gesta emancipadora. Y tres, por los sectarismos políticos propios del siglo XIX o del siglo XX. No hemos cambiado mucho. Pero la realidad es esa. El Estado peruano nace el 20 de septiembre. El Bicentenario del Perú será el 20 de septiembre del año 2022, por supuesto. Entonces, y justamente en este primer Congreso Constituyente, ¿qué hace el Congreso? En primer lugar, consigue los recursos para asegurar la gesta emancipadora, los recursos económicos y los recursos también de tropas. Además de eso, ¿qué hace? Da un documento, un reglamento de la Junta Gubernativa, de un reglamento interior del Congreso, las bases de la Constitución y la primera Constitución política que tuvo el Perú, promulgada el 12 de noviembre de 1823. Un gran ideólogo social cristiano, Víctor Andrés Belaúnde, que fue miembro del Congreso Constituyente del 31 al 36, y además fue un destacado diplomático y escritor, decía Víctor Andrés Belaúnde que la partida de nacimiento del Perú como nación libre era la primera constitución que tuvimos, la de 1823. ¿Quién fue el principal redactor de aquella constitución? Don José Faustino Sánchez Carrión. Estaba muy enfermo Sánchez Carrión, fue enviado por el Congreso a convencer a Bolívar. Lamentablemente Bolívar había mandado a Sucre con sus tropas, pero no participa en las campañas de intermedios y más bien se dedican a sembrar discordia entre los peruanos. Algo para lo que lamentablemente los peruanos somos muy fáciles de caer, ¿no? Muy fácilmente nos declaramos unos enemigos de otros y ese es un grave error. La democracia tiene que incluirnos a todos los peruanos, sin excepción. Entonces, en ese dividir a los peruanos, el Perú se vio obligado al final a llamarlo a Bolívar. Y al llamarlo a Bolívar, ¿a quién nombra a Bolívar ¿quién va a traer a Bolívar? Es Sánchez Carrión. Y el Congreso le da poderes plenos a Simón Bolívar y se establece su dictadura. Y sería en marzo de 1824 que Bolívar nombra a Sánchez Carrión ministro general. Secretario general o ministro general, es decir, era el hombre que gobernaba el virreinato del Perú, todavía en lucha por su gesta emancipadora, ¿no? Él gobernaba todo el Perú mientras Bolívar estaba en los campos de batalla y a pesar de sus limitaciones físicas, iba a lomo de bestia por los pueblos, consiguiendo los recursos humanos, los recursos logísticos, la comida para las tropas, en fin. Y además hizo
Sánchez Carrión hizo para la causa emancipadora, cuando todo el pueblo se sentía derrotado, etc., Sánchez Carrión fue para la época el Gareca de la selección de fútbol. Sí, nos devolvió el ánimo para jugar y sentir que los peruanos podemos ir a un mundial, ¿no? Eso hizo Gareca con nosotros, con nuestra selección. Bueno, Sánchez Carrión nos dio el ánimo en la victoria absoluta. Convenció a la gente que la victoria era posible y que estaba cerca. Y convencidos en esa victoria, los peruanos se esforzaron y lograron no solo nuestra libertad, nuestros ancestros, sino la libertad de toda la América del Sur. La parte siguiente la va a tratar mi buen amigo, el doctor Francisco Quirós, pero sí les puedo asegurar que el aporte de Sánchez Carrión es considerado como el más importante ideólogo de la independencia del Perú, y su pensamiento, y además no solamente la independencia hasta nuestros días. Si uno se pone a pensar cuál es la forma de gobierno que tenemos, es la república que justamente fue creada bajo los ideales de Sánchez Carrión. Pero muchos de los principios de los artículos de la Constitución de 1823 y de las bases de la Constitución, que fue también el principal redactor de ambos documentos, todavía siguen vigentes en nuestra Carta Magna, vigente la de 1993. Sánchez Carrión, enfermo y todo, hacia marzo de 1825, ya no podía casi ni escribir, y el 2 de junio, siendo muy joven, apenas de 38 años, falleció en Lurín. Sus restos no fueron encontrados. Existe la hipótesis de que habría sido envenenado por orden de Bolívar. Sí, eso es parte de unas probabilidades, pero no están demostradas porque sus restos no se hallaron. Lo que sí se sabe es que murió muy joven. Sacrificó todo su bienestar familiar y personal en aras de la causa de la patria. ¿Es un héroe? Claro, es un héroe, porque no solamente es héroe aquel que va a una batalla y da la vida por la patria, también es héroe aquel que se sacrifica en grado extremo por el bien común de todos nosotros. Entonces, un gran paradigma, o si quieren tener como un gran presente, Sánchez Carrión para los estudiantes, tenganlo presente para cuando estén en un examen en la universidad o en el colegio, no copien ni plagien. Para los profesores, para que no regalen notas. Para los funcionarios públicos, para que no cometan actos indebidos contra el interés nacional, sobre todo los de carácter económico, que parece ser la santa tentación del siglo XXI. Entonces, para todos nosotros, Sánchez Carrión es un paradigma vivo. No hay que entenderlo como un busto frío, hecho en bronce, y ponerlo en una plaza. Hay que entenderlo como una experiencia de vida. Y si decía el Papa Juan Pablo II, que no necesitaban buenos sacerdotes que dieran grandes sermones, sino que fueran buenos sacerdotes y buenos cristianos, en la misma forma exacta deberíamos decir, no necesitamos gente que solamente le lleve flores a Sánchez Carrión, sino necesitamos personas que imiten el ejemplo ético de don José Faustino Sánchez Carrión, el ilustre tribuno de la República. Gracias, amigos. Muchas gracias, señor Fernando Ayón Tulanto, jefe de museos del Congreso de la República, por tan magistral exposición de la historia nuestra. Antes de recibir al doctor Francisco Felipe Quirós, tenemos un enlace. ¿Estamos todos listos? Vamos hasta la Universidad de Huacho, la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Tenemos un enlace con el doctor Ricardo Bustamante Abad. Él es historiador, docente universitario, y justamente de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Doctor Ricardo Bustamante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos aquí en la sala Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República. Buenas noches. ¿Estamos conectados? Esperamos a ver. Queremos saludar a las diversas universidades que todos los martes, dentro del marco de Martes Democrático, se conectan con nuestra señal. Estamos en Ayacucho, estamos en Moquegua, estamos en Tacna, estamos en varias ciudades, universidades que nos siguen a través de la señal del sistema virtual. Y con cada una de las exposiciones. ¿Estamos en comunicación? Vamos a ver si lo logramos, pero antes entonces vamos a recibir al doctor Francisco Felipe Quirós. Él es vicedecano académico de pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya lo ha presentado durante la exposición que hacía Magíster Fernando Ayón, y lo vamos a recibir entonces. Luego estaremos en comunicación, en contacto con la Universidad José
Faustino Sánchez Carrión desde Huacho. Muchas gracias. Primeramente, doctor Ayón, creo que está en la conexión, ¿no? Perdónenos, doctor Quiroz. Entonces, ahí estamos, ya estamos en comunicación desde la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, doctor Ricardo Bustamante Abad, historiador y catedrático. Lo estamos viendo y lo vamos a escuchar. Tenemos un auditorio a la expectativa de lo que usted nos narre y nos exponga en esta ceremonia, de Martes Democrático. Muy buenas noches, desde Lima. A ver si le levantamos el audio. Se está escuchando. ¿Podríamos tener otro micrófono aparte del que tenemos en la mano? Si nos escuchan allá en la Universidad de Huacho. Creo que no. Creo que no. La tecnología, por lo general, nos ayuda mucho, pero a veces A ver, creo que no. Vamos a revisar la parte técnica y luego estaremos en comunicación con la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, con el doctor Ricardo Bustamante Abad, historiador y catedrático. Recibimos entonces ¿es historiador y docente universitario, ¿no? Entonces vamos con el doctor Francisco Felipe Quiroz Chueca, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, primeramente un especial saludo a Fernando Ayón, colega nuestro, y a cuyo cargo está el museo y los archivos, ¿no es cierto? Hay archivos, solamente el Museo del Congreso de la República, más conocido como el Museo de la Inquisición, pero es ahora Museo del Congreso de la República y de la Inquisición. Pero también quiero agradecer También quiero agradecer la invitación en esta oportunidad. Ya estuve hace un tiempo también en estos martes democráticos, que no solamente quiero agradecer, sino felicitar por el desarrollo de este tipo de eventos, que efectivamente tienen la gran ventaja de estar conectados con diversas instituciones en todo el territorio nacional. En tercer lugar, también felicitar por la iniciativa de hablar acerca de José Faustino Sánchez Carrión. Yo coincido mucho con Fernando Ayón al considerarlo una de las piezas clave para entender nuestra independencia. Por supuesto que esto se refiere a que él estuvo en ese momento crucial en el que se tomaban las decisiones más importantes para nuestra historia. Efectivamente, él estuvo en ese momento en el que aparece el Estado peruano con su principal, hasta ahora, institución, que es el Congreso, ¿no? El primer poder del Estado. Pero él estuvo también en otros momentos, también de la misma manera, importantísimos. Pero antes de eso, yo quiero señalar una cosa, que la actuación de José Faustino Sánchez Carrión se da en un momento de este largo proceso de independencia, que por supuesto coincido con Fernando, en que se inicia muchísimo antes del nacimiento de San Martín, además, ¿no? Es cierto, se inicia con Tupac Amaru,
El problema es que nosotros tenemos algunos vacíos en la información acerca de Túpac Amaru como para afirmar de manera contundente y clara, directa, que en efecto es el primer intento de separación. Más de 30 años antes de la independencia realmente obtenida por San Martín, Bolívar y muchísimos peruanos en realidad, entre ellos Sánchez Carrión. Y también es importante señalar que no solamente fue Túpac Amaru, Túpac Katari, sino además todos aquellos que Fernando Ayllón ha mencionado y que cumplieron un papel en su debido momento, precisamente en este proceso de separación. Pero también hay que indicar que la derrota de la gran rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua había creado una situación muy complicada. No solamente esto, sino también la derrota de los intentos que estuvieron muy ligados a los patriotas del sur, en el Alto Perú y en distintos puntos del Bajo Perú. Todo esto genera una situación bastante, creo que especial. Es decir, el Perú, que se había manifestado de distintas maneras y en distintos momentos por esta separación, no tanto Lima, pero sí varios puntos del Perú. Ese Perú se encontraba en esos momentos, desde 1816 en adelante, se encontraba en una situación un poco un compás de espera, sin levantamientos. Ahí es donde llega San Martín. Y yo creo que esto marca más bien con mayor énfasis la labor de José Faustino Sánchez Carrión. Y no solamente de él, puesto que Sánchez Carrión no es un azar en la historia. Se trata de toda una generación que bien se ha señalado por Fernando, que son de los estudiantes del Convictorio de San Carlos. Pero que también hay que añadir a esto, no solamente fue el Convictorio de San Carlos y otras instituciones aquí en Lima, sino que además también en el Cusco, en Arequipa y en Trujillo, hay en los seminarios también hay una discusión, una formación bastante diferente a la que se podía esperar. Y esto, en el caso de Lima es el más conocido, es cierto, pero González en el caso de Arequipa, en el Cusco, en Trujillo y en otras partes también se discuten las ideas de algunos eventos a nivel mundial que influyen. ¿Qué es lo que pasa en Lima? Y es cierto, el primer Congreso Constituyente tiene egresados del Convictorio de San Carlos y profesores de esta misma casa. ¿Qué cosa es lo que sucede? Es que ellos están discutiendo las diversas posibilidades de la política. Están discutiendo las alternativas al régimen colonial español en América. Están discutiendo las experiencias de otros lugares en cuanto a insubordinación y creación de estados independientes. Y esto es una de las cosas interesantes. José Faustino Sánchez Carrión es parte de esta pléyade de gente muy ligada a estos destinos. Y esto yo creo que hay que remarcarlo. Ahora, uno de los temas principales está en que para 1820 la alternativa viene con San Martín. Se establece, gracias a su llegada, el Perú se ve
remecido precisamente por esta presencia. No es aceptado, por supuesto, San Martín de manera masiva, pero sin embargo lo que sí crea es la situación de toma de decisiones. En todo el Perú se están tomando decisiones. Y uno de los temas es, ya luego de la toma de Lima, es qué hacer con el Perú. ¿Qué hacer con el Perú? Porque para empezar todavía no era independiente, no se había separado, el virrey dominaba la mayor y mejor parte, la parte más rica del país, y había que expulsarlo. Mientras tanto, lo que se hace en Lima es presentar una discusión muy interesante y muy pertinente. A inicios del año 22, el régimen de San Martín convoca a la sociedad patriótica y les plantea la pregunta crucial: ¿qué régimen es el más adecuado para el Perú, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su territorio, de acuerdo a su población, a sus costumbres? Y esto es lo que trata de resolver. Pero recuerden una cosa, que a esta sociedad patriótica solo se invitó de manera personal, y José Faustino Sánchez Carrión no estaba convocado. Más bien, él va a ser bueno, le llaman outsider, ¿no es cierto? Va a ser una persona que va a discutir, va a intervenir en esta discusión, pero sin embargo no en la asamblea de la sociedad patriótica, sino más bien a partir de lo que él sabía tenía mucha mayor eficacia: los periódicos. Y él publica en la Abeja Republicana su opinión acerca de esto, su posición, y es bastante clara. ¿Por qué? Porque la sociedad patriótica había sido convocada principalmente para influir en la opinión pública naciente, peruana, limeña en este caso más en particular, acerca de la conveniencia que había para establecer aquí una monarquía, como es conocido, era la opción tanto de San Martín como de Monteagudo en ese momento. Y el tema está en que esto sí choca con este grupo intelectual variopinto de gente muy joven, de gente tan joven como preparada. Y el resultado es una enorme discusión en torno a estas opciones, pero lo que hace Sánchez Carrión es plantearse muy decididamente y con argumentos doctrinarios, teóricos y prácticos, desbarata la opción monarquista. Yo creo y estoy convencido, la República, el Perú es una república en mucho, gracias a esta discusión, a esta participación de Sánchez Carrión. Él demuestra la importancia que tiene la República para el desarrollo, el desenvolvimiento del país posterior a lo que significaba la separación ya formal. Y esto lo viene diciendo desde antes. Yo creo que, bueno, si se rastrea, habría que hacer un cotejo mucho más fino, porque las ideas, parte de las ideas que tiene Sánchez Carrión en sus textos provienen del ya mencionado precisamente por Fernando, Juan Pablo Vizcardo Guzmán, de esa necesidad de separación. Pero lo otro es una gama amplísima, muy, muy grande en realidad, de autores y experiencias de todas partes, de toda la ilustración. Y yo quiero resaltar bastante la parte norteamericana, puesto que José Faustino Sánchez Carrión llega a proponer la forma federativa de gobierno para el Perú, que precisamente
la gran experiencia que se tenía, la única experiencia que se tenía, creo, era la norteamericana. Pero no solamente eso. Quiero resaltar su preocupación por la población indígena. Él efectivamente era de una familia más o menos acomodada, pero provinciana y andina, y conocía bastante bien la realidad de población indígena. Y uno de los grandes temas para él es que la población indígena participe. En realidad, una de las famosísimas proclamas que tiene el nuevo régimen es convocar a la población indígena para la lucha que estaba siendo desarrollada en ese mismo momento. Pero además también hay otra cosa muy, muy importante para mí, es que José Faustino Sánchez Carrión presenta en realidad la primera reforma agraria del país. La firma Bolívar, pero sin embargo él es el autor de esta primera reforma agraria radicalísima, además, y generalizada. Se establece la propiedad del campesinado sobre sus tierras. Y además también, esa es la propiedad individual, pero además también la propiedad sobre las tierras comunales. Cosa que, por supuesto, sabemos nosotros, ha sido uno de los grandes temas y dolores de cabeza en el resto de la historia republicana, porque precisamente esta iniciativa no fue plasmada en la práctica. Más bien, muy por el contrario, la rechazan los propietarios en el Perú. Ahora, por otro lado, otro de los grandes temas en realidad es la representatividad. Sánchez Carrión es un convencido de que esa expresión de que la soberanía es popular tiene que plasmarse en la práctica y no sirve si es que no está fijada a través de la representatividad. Sánchez Carrión era un provinciano actuando en Lima, cierto, pero provinciano, y conocía mejor que muchos la realidad del Perú, digamos, profundo, como dijera Jorge Basadre. Y esto tiene muchísimo que ver en tanto que precisamente las decisiones debían ser tomadas por los pueblos del Perú. Y yo creo que este es parte del gran legado que tiene este gran hombre, que enfermo desde temprana edad, parece, sigue su vida con bastantes dolores y fallece muy, muy joven en realidad, 38 años, ¿no es cierto? 38 años, pero de los cuales por lo menos 10 años él ha estado con muchos problemas de salud y para movilizarse a pesar de que de todas maneras lo hizo. No se sabe efectivamente si él es envenenado o no, pero no extrañaría puesto que en realidad estaba bastante enfermo, muy, muy enfermo además, no solamente enfermo. Ahora, Sánchez Carrión logra aglutinar a pensadores como él, y yo creo que él fue un gran líder, pero modesto, un gran líder. Se le podría criticar, teniendo en cuenta la historia posterior, que estuvo entre varios frentes, digamos, ¿no? Él llega a alabar a la Constitución de Cádiz, es cierto, pero no alaba al virrey. Efectivamente, como bien se dice, a Baquíjano Carrillo no tanto se le critica, sino que se utiliza esa oportunidad para presentar las ideas que van a guiar la separación. Luego,
también colabora con otros gobiernos, es cierto, y finalmente con Bolívar. Pero una de las cosas que quiero resaltar es la gran convicción que tenía él para evitar la concentración del poder. Y esto es lo que lo enfrenta efectivamente a Bolívar. Al final no se sabe si lo envenenaron o no, pero lo que sí es importante es que él detuvo a Bolívar en sus pretensiones, entre comillas, absolutistas, puesto que su convicción era de que el Perú tenía que ser una verdadera república, moralmente hablando, pero sobre todo tratando de que las instituciones del país funcionen. Bueno, esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes y yo creo que podríamos conversar un poco más en caso de haber preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia magistral de parte del doctor Francisco Felipe Quirós. Hay muchas personas que han venido acá, especialmente del colegio 1160 Sánchez Carrión, de acá del Cercado de Lima. Quiero agradecer al director Juan Alejandro Valera Vázquez y su plana docente, quienes están participando de esta conferencia. Vamos a entrar en una ronda de preguntas y, bueno, nuestros expositores están a responder. A ver, por favor. Buenas noches. Quiero hacer 3 precisiones, 3 alcances. En primer lugar, señalar que José Faustino Sánchez Carrión tuvo directos, que fueron 3 curas, 3 sacerdotes, los 3 escritores del Mercurio peruano. Me refiero al padre Diego Cisneros, que introdujo los libros prohibidos por la Inquisición y se los entregó a otro de sus maestros de Sánchez Carrión, Torija, y también estuvo bajo la tutela del padre Tomás Méndez La Chica del Oratorio de San Felipe Neri. El segundo alcance que quiero dar es que existe un informe de inteligencia de la época del año 1813, donde se señala que José Faustino participaba de conspiraciones antivirreinales en la iglesia de San Pedro, ahí en la celda del padre Tomás Méndez La Chica. Ese documento está en el archivo de Indias. El alcance que quisiera dar es precisar que tal vez la fecha del bicentenario de la República sea tanto la del 20 de septiembre de 1822, en que se instala, como, en mi concepto, el 17 de diciembre de 1822, cuando se aprueba y jura las bases de la Constitución de la República Peruana. Es el primer documento en el que se señala la nación República Peruana. Y en esto quiero hacer una precisión final. Todas las constituciones del Perú señalan República Peruana, salvo la del 79 y la del 93 que le hereda. He revisado con detalle. Sí, a ver. Ahí el profesor. Buenas noches. Gracias por la brillante exposición. El que les habla es un guamachuqueno, orgulloso de ser paisano de José Faustino. Una apreciación, quería decirle que estoy seguro, o tal vez tenemos grandes
historiadores acá que no puedan aclarar. Nos ayuden los congresistas, como conversamos una vez con Rosa María Bartra, que es también guamachuquina, que no es posible que la casa de José Faustino Sánchez Carrión en Huamachuco, que queda en plena más grande del Perú y la más hermosa, se podría decir, claro que está su busto de José Faustino Sánchez Carrión, sea un chivo ahora, es un restaurante. No sé en qué momento nosotros los guamachuquinos hemos perdido o en qué momento se lo vendieron, pero quisiéramos autoridades, guamachuquinos o no guamachuquinos, sino que es el sentir que sea un museo grande, porque debe hacer, ahí está su casa donde él nació, el cuarto donde nació, y eso anteriormente era el NEC, centro educativo, pero de un momento a otro se lo cambiaron. Eso es no solamente lo que no sería al presidente de la República, porque si nosotros tantos hablamos de los padres de la patria, y José Faustino Sánchez Carrión, y a nosotros lo consideramos uno de los más grandes revolucionarios y creadores de la patria, y que se enfrentó a Monteagudo y a muchos más, hagamos esa realidad. De todos los guamachuquinos que estamos nosotros conformes y un poco molestos que ya se ha habido tantas promesas, pero ni siquiera ha habido la adjudicación de esa casa y que se pague lo que debe ser justo, pero que debe darse una casa donde un prócer, un revolucionario grande, un hombre que lleva el nombre de la que tiene una ética moral muy alta. Eso quería decir. Muchas gracias. ¿Alguna participación más, una opinión, una consulta? Bueno, en todo caso dejo a la mesa de honor a los expositores para que Una confesión indiscreta voy a hacer. Era el año 2001 y era presidente del Congreso el doctor Ferrero. Y aunque ustedes no lo puedan creer, la estatua de José, que está en la plaza posterior del Congreso, fue trasladada a una esquina junto a la caseta de vigilantes, para hacer del centro de la plaza un campo ferial. Año 2001, gobierno Alejandro Toledo, presidente del Congreso Carlos Ferrero. Entonces, cuando hacen como historiador, y yo me opuse, pero el Instituto Nacional de Cultura apoyó esa medida. Y yo me opuse en base a lo siguiente. Pensaban, políticamente hablando, que era una forma de darle una utilidad, porque hay muchas personas de provincias que vienen y hacen sus actividades, su demostración, lo que no dudo que sea importante. Pero yo les sugerí que sacaran en todo caso la estatua de Bolívar, que no era peruano, y que la trasladaran a donde quisieran, si quisieran hacer un campo ferial. Pero que no se le puede faltar respeto a un peruano de la dimensión como José Faustino Sánchez Carrión. Y con toda sinceridad, como historiador, cuánto me gustaría ver el Congreso, sino al mariscal Castilla, que fue presidente del Senado, que es conocido como el soldado de la ley, que fue el que abolió la esclavitud del indígena, el impuesto o contribución de indígenas, y también abolió la esclavitud de los afrodescendientes. Y fue presidente del Senado, y como presidente del Senado estuvo preso. En otros territorios, cuando la flota usurpadora española había invadido las islas de Chincha. Y el presidente del Senado, reitero, estuvo preso. Y era ese gran mariscal Ramón Castilla, que en vez de tenerlo tan lejos y tan olvidado, lo podríamos traer acá. Pero hay que reforzar un concepto de nacionalismo en todos nosotros. Hay que dejar ya cuando se trata de Perú. Me encantan los partidos de la selección de fútbol porque nos unen a todos los peruanos.
Cuánto quisiera que por recordar el ejemplo de Sánchez Carrión nos uniéramos de verdad sin ninguna diferencia partidaria. Por recordar a hombres como Castilla nos uniéramos de verdad. Por el sabio peruano del siglo XIX, Mariano de Rivero y Ustariz, un arequipeño que fue también miembro del Congreso y que hoy en día nadie lo recuerda, pero que él fue el que justamente difundía la importancia del guano para la agricultura. Ya a los 18 años de edad escribía en las revistas científicas más grandes del mundo, dirigidos por Alexander von Humboldt. Y como hay muchísimos héroes del Congreso de la República que dieron su vida en los campos de batalla en las guerras que tuvo nuestro país, incluyendo por supuesto la guerra con Chile, donde solamente para darles una anécdota, cuando los chilenos avanzan sobre Lima y van a atacarla y se producen dos batallas, el 13 y el 15 de enero de 1881, eso es el oficial mayor. Era entonces José María Hernando. Y José María Hernando, que era abogado, catedrático de Derecho de San Marcos, etcétera, era un hombre cincuentón. Para aquella época los cincuentones eran ya ancianos. La expectativa de vida en la acera era de los 40 y tantos. No estaba obligado a coger armas, pero él fue y fue puesto más peligroso como simple soldado raso. ¿De qué murió? Ahí murió, ¿cómo? Defendiendo la bandera nacional, portaestandarte. Y todas las balas chilenas, por supuesto, se dirigían a la bandera del Perú. Y así murió el oficial mayor del Congreso de la República. Y como ese caso en el Congreso, gracias a Dios y a la historia, tenemos desde la patria en el Congreso del Perú, y héroes victoriosos como José Gálvez o el Mariscal Castilla, y otros héroes que no lograron la victoria, como el diputado por Paita. Pero dicho sea de paso, él fue 2 veces electo diputado por Paita, fue don Miguel Grau Seminario. Pero la provincia de Paita abarcaba también todo el departamento. Así que los tumbesinos también podrían decir que era diputado por Tumbes en términos modernos, porque en aquel momento Tumbes era un distrito de la provincia de Paita. ¿Qué les quiero decir? En la historia nacional, a lo largo de los siglos de historia que tiene nuestro país, y además desde las culturas preincaicas, tenemos muchos ejemplos de paradigma. No podemos aceptar que ellos piensen que ser ladrón es sinónimo de ser peruano, que ser corrupto es sinónimo de ser juez, abogado, fiscal. Eso es inaceptable. Hay que enseñarles ejemplos como, por ejemplo, para mencionar otro peruano que fue congresista, Francisco García Calderón, el más importante presidente civil que al ser ocupada Lima interinamente gobierna, que se niega a ceder territorios a pesar que lo amenazaban hasta de muerte y que lo llevaron preso los invasores chilenos, pero jamás cedió territorios del Perú. Y él fue también presidente de nuestro Congreso de la República. Y reitero, el más importante jurista peruano. Buenos nos sobran. Hoy día evocamos a José Faustino Sánchez Carrión, pero buenos ejemplos nos sobran. El problema es que hay que difundirle a los jóvenes no el falso pragmatismo que te dice goza, disfruta y acumula bienes, no el cinismo del funcionario público que puede invertir una millonada en una campaña para ser alcalde, sino muchísimo más que sueldo, y eso es ilícito. La mejor partida de cada uno de nosotros debe ser, en el caso del sector público, sinceramente, yo no me imagino cómo un empleado público se puede hacer millonario en el Estado, distintamente hablando, ¿no? Yo creo que a la larga, la historia, descubre todos los mejores ejemplos que les pongo. Les voy a recomendar un libro. Lean el libro de Víctor Andrés García Belaúnde, El Expediente Prado. Cómo hoy en día se puede descubrir todo lo que pasó en su gobierno y en sus 2 gobiernos y cómo se generó todo un imperio económico. Léanlo, porque es un libro muy bien trabajado, y para que sirva de lección tener amor de patria. El sentido de la política es vocación de servicio, no es servirnos para nada del Estado, y menos, en caso, imagínense, cuando uno era pequeño, todos nosotros se nos ha reventado el hígado con el tesoro de Atahualpa, ¿no es cierto? Pero cuando uno compara con Odebrecht, ahí hay 34 tesoros de Atahualpa, ¿no? Ser conscientes de que la corrupción es un cáncer que debe ser extirpado. Y justamente en la época del gobierno bolivariano, siendo ministro también Sánchez Carrión en aquella época, se da un decreto en que se dice que todo funcionario que por más de 10 pesos, pena capital. Yo creo que Sánchez Carrión, su ejemplo y su pensamiento, como esa, requiere nuestro país más que nunca. Gracias, amigos. Doctor Francisco, por favor. Bien, yo quisiera agradecer más bien las preguntas porque son muy ilustrativas.
Es cierto, Sánchez Carrión, perdón, tiene una formación bastante más compleja de lo que en realidad habíamos expuesto. Creo, personajes en la historia peruana que necesita de un estudio, digamos, muy especial. Da para una excelente tesis doctoral en realidad. La vida, la obra, la simplificó muy en la vida política, moral, la vida peruana, ¿no? Mencionas una serie de cosas. Sí, efectivamente, no es solamente Toribio Rodríguez de Mendoza su maestro, ¿no? Y recuerden, o sea, era más que nada el rector del colegio carolino, pero tenía muchos otros profesores, pero sobre todo tener en cuenta de que se trata de una palabra, ¿no? Se trata de un grupo bastante nutrido de gente que puede llegar al momento de la independencia sin armas, digamos, de fuego, pero sin embargo con convicciones que al final de cuentas van a ser las que deciden las cosas. Era 1820, cuando en el Perú se está decidiendo esto. Las repúblicas que existían no eran muchas y no eran exitosas en realidad en el mundo. El mismo San Martín y Monteagudo tratan de evitar la monarquía aquí en el Perú por su experiencia que tienen anterior. De la República Platense, rioplatense, está en tremendo caos. Y entonces para gobernar el Perú buscan este régimen exitoso en Inglaterra y en otros lugares, una monarquía, una monarquía que tenga, digamos, las características más importantes de la ciudadanía, los derechos, etcétera, etcétera, pero que sobre todo tenga el orden que para este entonces es de lo más preciado en toda América, en la antigua Hispanoamérica. Pero por otro lado, las repúblicas son repúblicas que no tienen precisamente no son democráticas en principio, son repúblicas censitarias en todos sitios, empezando por la norteamericana, la francesa, en el tiempo que tuvo vigencia. Más bien, yo creo que aquí también tenemos uno de los grandes aportes de Sánchez Carrión, que se la juega por la república, pero se juega por una república que es democrática, que es representativa y que quiere él que fuese también federal. Es decir, nuestra descentralización obtenida desde el principio. Es decir, creo que estamos ante una que necesita ser reivindicada. Y es cierto lo que dice Fernando, aquí muchas veces nosotros reivindicamos a personas que no precisamente tienen todos los méritos para hacerlo. Sánchez Carrión es uno de muchísimos peruanos en la historia que debe tener un mejor sitial, un mejor recuerdo, puesto que el capital simbólico que nosotros debemos manejar es muy grande. Eso creo que digamos, con Sánchez Carrión podríamos iniciar, digamos, esto para poder reivindicar a gente proba, gente que se la jugó y que en realidad murió. Él no murió con un estandarte en la mano, seguramente, pero lo que sí hace es el pudiendo retirarse a una vida más apacible en vista del estado de su salud. Él no lo hizo, estuvo en el centro. Y esto es necesario subrayar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Felipe Quiroz Ayón por esta conferencia magistral. Por favor,
le pido al doctor Fernando Ayllón, en nombre del Congreso de la República, le entregue una diploma al señor Francisco Felipe Quirós. Por favor. Y el libro del Congreso. También se le está entregando al doctor Francisco Quirós el manual del Parlamento de un connotado doctor, César Delgado Guembes, que es el mejor experto que tenemos en el Congreso en Derecho Parlamentario y es catedrático. También queremos hacer la entrega de una constancia al director del Colegio José Faustino Sánchez Carrió, al director Juan Alejandro Valera Vázquez. Por favor, doctor. Doctor Juan Valera. Bueno, agradecerles la presencia de todos ustedes a esta conferencia magistral y le invocamos nuevamente a participar de los martes democráticos. Que en los martes anteriores se haya cancelado las conferencias por motivos de fuerza mayor. Muy agradecido por su presencia a todos ustedes a esta conferencia magistral. Muchas gracias en nombre del Congreso de la República.